mañanas tempranito, con Mincho Maternina, el hombre que camina hoy es Mincho. Bueno, estoy con Álvaro Anillo Brieva, de San Jacinto, la tierra de la hamaca. Antes de comenzar la charla, primero el saludo suyo. ¿Cómo está, profe? Buenos días, Mincho, hombre, muy agradecido con esta entrevista y con tu visita a mi casa. Sí, bueno, Eres una casa muy hermosa. Gracias. Y con un ambiente pueblerino. Sí, señor. Háblenos de lo que tiene aquí detrás. Bueno, aquí, eso fue idea mía. Una vez consulté a un pintor sanjacintero que me plasmara algunas anécdotas que yo tuve cuando empecé como maestro en los Montes de María, allá en 1978 y 79. Entonces me ubiqué, era un pueblito, se llama San Cristóbal, uno de los palenques que tiene San Jacinto, allá en esa parte. Ese es el Cerro de Maco. Está entre el Cerro de Capiro y Cerro de Maco. Desde allá se mira la represa de Playón y la represa de Matulla. Entonces yo le dije, mira, esto es así. Estas caídas de agua existen en lo que llama Arroyito de María, en San Jacinto, bajando del Cerro de Maco. Aquí está el caney o el rancho de mi papá, que fue campesino. Entonces siempre tengo esas anécdotas de donde él tenía ese rancho muy parecido, mira la forma de la iglesia de San Jacinto. Entonces esas son... Eso me da la impresión de que es un poco indígena ese tema de construcción. Sí, viene de los farotos. Sí, porque ahí la forma es para guindar el tabaco, para que el tabaco se ¿Aquí seque. habían indios aquí en el Cerro Maco? Sí, claro. Antonio de la Torre Miranda encontró indígenas. Todavía. Antonio de la Torre Miranda, que fue refundador de toda esta zona. Él llega en 1776, pero encuentra muchos pueblos, pero de indígenas. Y él lo que hace es como que organizarlo, reorganizarlo. Fue como que refundador. Refundó Arjona, toda esta zona. Claro. Arrancó por el canal del Dique también. Así fue. Antonio de la Torre y Miranda. Sí, señor. La hamaca grande menciona el cerro ese. La hamaca grande del maestro Adolfo Pacheco Anillo. Sí, una de las grandezas del maestro Adolfo fue resaltar y retratar en sus versos los Montes de María, que no se mencionaban, y el Cerro de Maco, nadie lo conocía. A través de esos versos de la hamaca grande, todo el mundo se pregunta, ay, el Cerro Maco, ¿qué es? Inclusive ya es una ruta turística. Sí, señor. Profe, bueno, esa canción la hizo su primo Adolfo Pacheco Anillo como un desagravio por haberle negado la corona al maestro Andrés Landero, otro de su tierra, de San Jacinto, la hamaca grande. Lo que pasa es que el maestro va el año 69, 68, 69. 69 que ganó Colayo. Sí, y entonces él viene un poco golpeado, porque el pueblo en la Plaza Alfonso López lo gritaba que sí, que él era el rey, y que le dieron fue a Colayo. Cuando llega acá a San Jacinto se encuentra con su compadre. Compadre, ¿cómo le fue? No, hombre, yo no voy más por ahí. Él dice que yo no toco vallenato, que yo no sé qué. Entonces eso a Adolfo, que también vivió en una de las idas allá, lo golpeó, y como era una persona muy preparada, a través de sus versos él hace un rechazo y dice, hombre, nosotros también tenemos leyendas, también tenemos música. Eso es lo que es la hamaca grande. Y también tenemos un cerro de Maco, comparativo con la Sierra de la Nevada, con el paisaje de Valledupar y el Cesar. Bueno, el parentesco que usted tiene con el maestro Adolfo Pacheco Anillo es de primo hermano, ¿no? Sí. Mi abuelo, Pedro Manuel Anillo, era un señor como muy entusiasmado. Entonces tuvo 14 hijos, 4 con la señora Brígida Herrera, la abuela de Adolfo Pacheco, y 10 con mi abuela Ismeña Castellar Pinedo, hija de una negra de San Pablo Bolívar, aquí cerca de María la Baja. Entonces, el parentesco es que tenía esta facultad que mi abuelo, todos sus nietos, los llevaba a su casa, los reunía. O sea, no era como ahora, que de pronto antes, que
al natural lo apartaban, ¿no? Él tenía esa facultad de criar, como era un hacendado, Sí. tenía muchas fincas y ganado. Entonces, allí se criaron. Cuenta mi papá que a Adolfo le gustaba ir con mi papá a la finca. Una de las fincas se llama Las Peñitas. Ajá. Él y otro primo de la misma generación, pues bueno, los primeros nietos, Gerardo de la Osanillo, Sí. que le canta una canción que se llama Lirio Blanco. Ahí lo menciona. Entonces, ¿por qué le gustaba ir allá? Porque Las Peñitas es una tierra muy hermosa, bañada en riachuelos, en arroyos, y que allá todavía se escuchaba en esa época el canto de las guacharacas y aparecían micos, los micos prietos. Ajá. Entonces Adolfo, como que eso le llamaba mucha atención, tenía unos 11, 12 o 13 años. Eso mismo me lo contaba. Ajá. El mismo Adolfo. Bueno, ese grado de parentesco está ahí en primos hermanos, ¿no? Primos hermanos, Primos hermanos, porque hasta ahí llega el cuarto grado de consanguinidad en primos. Ya después de ahí ya se va descomponiendo un poco el tema familiar en cuanto a apellidos, pero sigue allí la consanguinidad y Claro, el tema de... claro. Muy bien. Usted conoce bastante del maestro Adolfo Pacheco Anillo. La naturaleza le cantó hizo mi canto de cisne, y Pacheco era muy leído. Pacheco era muy, muy fluido porque leyó bastante y hablaba también de cómo llegaron los españoles y cómo llegaron los esclavos también. Lo que pasa es que venían de Senegal y los compara correcto. con... A Adolfo le toca, a pesar de que pierde su mamá a los 8 años, le toca una vida dura a mí, en la etapa infantil, Sí. porque como era travieso, el papá que queda viudo, pero con una fortuna, o sea, con 8 negocios, 8 empresas, me cuenta mi papá. El muchacho era de los últimos hijos y era muy inquieto. Pasaba en la calle buscando músicos y tambores. ¿Qué hizo el papá? Miguel Pacheco Blanco. Lo coloca interno en una casa diagonal a su casa. Interno. ¿Qué quiere decir interno? Que él no podía llegar a su casa. Mire ese golpe. Había perdido a la mamá. Y no veía al papá ni a los hermanos porque estaban internos. Entonces eso le dio a Adolfo, no sé, una fortaleza como que para recibir los golpes. ¿Sí? A partir de ahí, él se mete a la lectura. Le gustaba mucho la lectura. No había libro que no devoraba. Tanto en la primaria, me cuenta, que cuando llega de interno acá al Fernández, Alberto Elías Fernández, también de interno. O sea, a partir de los 12, 13, 14, hasta los 16, 17 años. Entonces él fortaleció mucho la lectura, por eso era que era uno de los compositores mejor preparados en lo que es figuras literarias y en sus composiciones. Muy bien. Mire, profe, yo aquí tengo 2 libros, pero primero quiero que nos hable este que se llama La Hamaca Grande Juglar de los Montes de María, Adolfo Pacheco Anillo. Nos habla un poco de esto, además que usted pertenece a la Academia de Historia de Arjona Bolívar. Entonces cuéntanos un poco sobre este libro que tengo aquí en las manos, quién lo hizo y qué contiene y qué es lo más importante. De este lado vemos aquí una imagen de María Elvira, de los informantes, Adolfo Pacheco, me imagino que le hizo una crónica, y vemos a Daniel Samper Pisano, que siempre ha estado vinculado al vallenato. Es un libro bastante grande. No sé qué ha encontrado usted aquí en este libro, Bueno, lo relacionado con el maestro Adolfo Pacheco. Bueno, en este trabajo hay un recorrido desde su niñez. Aquí está la firma de nosotros le decíamos el pachequero. Ajá. Adolfo. ¿Esta es la firma de Adolfo Pacheco? Sí. Aquí está. Sí, a mi primo, a mi familia. Bueno, entonces lo dedicó Adolfo Pacheco a usted. Sí, señor. Entonces ahí hay un recorrido. ¿Quién es el autor del libro este? Es que hay varios. Hay varios. Son varios escritores. Está con García Márquez. Donde, por ejemplo, aquí está Albio Martínez Simán. Sí, son como crónicas. Es correcto. Son varias crónicas. Entonces son varias. Este libro hace un recorrido de su poesía, de sus obras. ¿Ya? Él se vuelve contento con este trabajo porque aquí aparecen fotos inéditas. Inéditas, claro.
Sí, señor. Aquí está otro. Muy bien, muy bien. Este es un libro que se consigue ¿dónde, profe? Esto fue en Bogotá cuando el gran conjunto de Adolfo Pacheco con Ramón Vargas. Ahora Esto que no hay tiene casi. esa variedad, ahí está el gordo Benjumea. Le decían el trovador de la sabana. No existía todavía que el Zuleta ni el Joroñate, porque eso fue por ahí en el 68, 70, ¿ya? Entonces, él en esa época fue grande, inclusive tenía una agenda, dice, muy comprometida en toda la costa. Ya, bueno. Y tenía una emisora que les ayudaba mucho, que era Radio Libertad. Ese era local en todas partes. Exacto. Radio Libertad. Muy bien, ahí vimos, Bueno. ahí estamos viendo también fotos inéditas. La idea es que la gente compre este tomo y lo tenga como un recuerdo del maestro Adolfo Pacheco Anillo. Está muy bonito, no lo vamos a seguir deshojando porque se nos va a dañar. Por acá hay otro libro que es de un amigo mío que ha sido ingrato. Ese es inédito. Este acaba de salir. Este es de mi buen amigo Juan Carlos Díaz Martínez, que digo que ha sido ingrato conmigo porque cuando andaba haciendo lo de la película de Andrés Landero, el cortometraje, no consiguió en ninguna parte de la ciudad y con ningún periodista una entrevista con Landero. Y fue a mi casa y me tocó y le dije, aquí está. Esta entrevista se la hice a Landero un poco antes de su muerte. Se la hice aquí en Turbaco, en un sitio. El maestro había salido de la clínica, le habían dado de alta, le salieron unos contraticos un poco antes de morir, porque después recayó. Claro. El maestro Landero tuvo un problema por transfusión de sangre. El maestro murió de leucemia, porque le hicieron una transfusión de una sangre que estaba dañada. Entonces, de eso murió Landero. Pero antesito, yo era muy amigo de Landero y lo acompañé a muchas presentaciones, se dio una entrevista y aparece en la película de este autor del libro de Juan Carlos Martínez, del maestro Adolfo Pacheco, Juan Carlos Díaz Martínez. Usted ha conseguido unas cosas inéditas aquí que no conocía de usted del maestro Pacheco. Claro que sí. No, de todos modos hay que entender. El segundo me las cuenta, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos para que usted nos hable de este libro. Regresamos con el profesor Álvaro Anillo Brieva. Sí, aquí está con nosotros en estas charlas con Mincho. Cuando nos fuimos estábamos anunciando que íbamos a seguir hablando del libro de Juan Carlos Díaz Martínez. ¿Qué encontró usted en ese libro que no sabía de Adolfo Pacheco? Porque usted es más que usted, familia de Pacheco. Gracias, Macho. Paisanos de Pacheco, nacieron en el mismo pueblo. ¿Y qué encontró usted? Hay que elogiar la capacidad investigativa de Juan Carlos. Sí. Aquí está la grandeza de este libro, que hay una cantidad de relatos que los que estaban muy cerca al maestro pues lo desconocíamos. Sí. Por ejemplo, en la etapa de los 11, 12, 13 años, el maestro iba mucho donde mi abuela, porque había una tía, fíjese, llamada Elisa Anillo, que ella declamaba, y le gustaba declamarle las poesías de grandes autores, como Lope de Vega, españoles. Y entonces, él le gustaba eso, es que le apasionaba, y se los aprendía de memoria, las poesías. Eso ayuda, nosotros los maestros, eso hemos comprobado que eso ayuda a que la masa gris del cerebro crezca un poquito en cuanto a la inteligencia, a la capacidad de retener del ser humano. Entonces Adolfo tuvo esa facultad. Esa parte muy poco la mencionó, que su tía Elisa Anillo, hermana de mi papá, tenía, le buscaba poesía, le contaba poesía, inclusive él las declamaba cuando llegó al Alberto Elías Fernández. Llegó y declamaba, por ahí empezó a destacarse dentro de la materia del español y la literatura. Sí. Entonces, otra faceta, él aquí, cuando joven, tenía una forma de comunicarse con sus amigos, con sus familiares, era a través de las coplas y de los versos. Entonces, fíjate, yo desconocía un verso que le manda una tía mía, llamada Lucila Brieva,
porque como el papá de Lucila, que es mi abuelo, y los tíos eran músicos, Adolfo cuando joven pasaba ahí. Se hizo muy amigo. Un recado en décima. Eso, entonces estando ya interno allá en el Alberto Elías Fernández, le manda esta poesía a mi tía. Ahí menciona todos sus hermanos, inclusive mi mamá. Dice: hacia ti yo me suscribo, hostigando la presente, que se halla tu buena gente muy bien con el recibido. Mi saludo está contigo y todos los de la faena, Carmen, Luis Carlos y Elena mi mamá, Miguel, Joaquín y Eloy, mis recuerdos yo les doy y estoy bien en Cartagena. La forma como se escribía. Entonces, Juan Carlos, es un trabajo muy maravilloso. Lo estoy leyendo y cada capítulo me regreso de la sabrosura que tiene. Y desde ahora, hombre, le doy las felicitaciones y quiero que lo comprenda. El hombre lo están llamando de todas partes. Yo sé que tú tienes tu libro ahí. Estoy seguro que tienes tu libro. Sí. Bueno, no me llevo este. Bueno, profe, ayer estamos viendo en el recuadro este barrio que hoy se llama El Porvenir, pero en su época se llamó Paraco. Ese barrio lo inmortalizó el maestro Adolfo Pacheco con sus canciones, lo retrató. Paraco, ese nombre lo pone un tío mío muy chistoso, famoso, el chiste, Miguel Deloy, Miguel Brieva Sánchez. Ajá. Vivía frente a esta casa es donde nacimos la mayoría, el barrio Paraco nosotros. Sí. Y, ¿por qué? Porque parece que los jóvenes formaban la bulla, la pelea. Entonces un campesino que pasaba y Miguel lo escuchó y dice: carajo, parece un paraco de avispa. Miguel enseguida, muy inteligente, como era un barrio incipiente, era nuevo, lo bautizó Paraco y lo cogió Adolfo, que Adolfo tiene esa capacidad. Ya, sí. Entonces, hay donde lo inmortaliza, hay un verso, termina la ceremonia, vendrá un parrandón, el padrino no es pelongo, cuenta se dará, un sancocho de gallina donde Miguel Deloy, en Paraco con ron hasta la madrugada. Entonces, en esos versos inmortaliza el barrio. Quedó inmortalizado el barrio Paraco. Paraco, sí, señor. Maestro, bueno, gracias por recibirnos aquí en su casa, donde hemos compartido con Rey, hemos compartido con Serafín estos primeros instantes y nos alistamos para hablar con Miguel Adolfo, con Ramoncito Vargas. Sí. Hoy es un día de San Jacinto. Que mi primo mío doble, sí, por la mamá y por el papá. Por el papá. Muchas gracias. Maestro, gracias hace rato que no nos veíamos. Gracias. Vale la ocasión para decirle que le vaya bien este año, porque todavía estamos en enero. Estoy como el viejo Miguel, recogido, buscando la paz y la tranquilidad. Estamos en enero todavía. En enero Jorge se cogió un mochuelo en las montañas de María. Gracias. Muy amable, profe. Bendiciones.